Esta presentación grupal se da en el marco de la especialización en Derecho Administrativo virtual de la Universidad del Rosario, en el marco de la materia Fuentes, Principios e Instituciones del Derecho Administrativo, con el fin de explorar la temática alusiva al derecho objetivo, al derecho público objetivo. Es presentada por Juan Manuel Rosero Chamorro, quien les habla Rodríguez Castillo López, y por Javier Alonso Cadavid Torres. Con esto damos inicio al abordaje de la temática alusiva al derecho público objetivo en Colombia. Lo primero que debe mencionarse respecto al concepto o a la temática referente al derecho público objetivo es que este tiene su origen en el derecho francés y en las instituciones del derecho constitucional y administrativo que se ha dado en Francia, y se fundamenta básicamente en el principio de legalidad y en el concepto de interés público, que van a ser las bases también conceptuales que van a cimentar mucho del derecho público colombiano. Así las cosas, se tiene que el concepto de este derecho público objetivo, en el caso colombiano, es el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas entre los individuos y el Estado, así como las relaciones entre las distintas entidades y órganos que conforman el Estado. Por lo tanto, constituyen la estructura y delimitación del ejercicio del poder público y su interacción con los ciudadanos. De forma Ahora bien, en lo que respecta a las principales características del derecho público objetivo, se tiene, como se mencionó en diapositivas anteriores, el denominado principio de legalidad. De acuerdo al texto de Georges Bedel, se entiende este principio como la regla según la cual la administración debe actuar conforme al derecho. Asimismo, este autor especifica que la legalidad impone a la administración no solo ciertas reglas exteriores de conducta, sino también una especie de norma psicológica, es decir, la obligación de tener a la vista en su acción el interés público. Por lo tanto, este principio va a ser una de las bases rectoras que van a estructurar y a darle fundamento al derecho público objetivo, y que también va a permear la cultura jurídica administrativa en Colombia. En este contexto, tenemos que el principio de legalidad en Colombia, de conformidad con la sentencia del 22 de agosto de 2013 emitida por la subsección A, sección tercera del Consejo de Estado, definió este principio de la siguiente manera, entendido que radica en los artículos 4, 6, 121 y 122 de la Constitución Política Colombiana, y en virtud del cual toda actuación de los órganos del Estado se encuentra sometida al imperio del derecho, y ello se traduce en que las autoridades públicas solo pueden hacer aquello que la Constitución y la ley les permite, de manera que son responsables por omisión y por extralimitación en el ejercicio de sus funciones, lo cual denota un concepto que tiene similitudes importantes con los tratadistas de derecho público francés, y por ende dicho principio se vuelve un paradigma importante y de estricto cumplimiento para todo el ejercicio de la función administrativa y para el ejercicio de todas las competencias en cada una de las entidades y órganos que conforman el Estado colombiano. Asimismo, es importante complementar el concepto antes mencionado con lo señalado también en un concepto del 2019 emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el que explica que este principio es característica fundamental del Estado de Derecho y por lo tanto demanda que todo órgano de la administración, sin importar cuál sea su posición dentro de la estructura del Estado, someta su actuación a las normas y principios del ordenamiento jurídico. Asimismo, establece que dicho principio se encuentra integrado por dos elementos, el principio de primacía de la ley y el de reserva de ley. De esta manera podemos darnos cuenta que el principio de legalidad también se establece como una garantía hacia el ciudadano, en el entendido que
tiene certeza de que la autoridad administrativa o quien ejerce función administrativa y por lo tanto tiene la competencia de desarrollar funciones tanto constitucionales como legales o de índole reglamentaria, no va a exceder ese ámbito de competencia y por lo tanto va a respetar la garantía de los derechos de los que son adjudicatarios los ciudadanos. De ahí que este principio pues revista la mayor importancia en el ejercicio del derecho público en Colombia. En este Ahora bien, como segundo tema, abarcamos la supremacía constitucional. La Constitución, cuerpo de reglas superiores a cualquier otra regla, se impone evidentemente a la administración. La supremacía constitucional en Colombia. En Colombia, el texto constitucional presupone la superioridad del mismo en relación con las demás disposiciones normativas, el cual es de tal envergadura que de él se deriva la existencia y la validez de las demás normas del orden jurídico. En ese sentido, su propia institución jurisdiccional se encarga de velar porque todos sus presupuestos se lleven a cabo bajo las directrices estipuladas. El principio de supremacía constitucional tiene su razón de ser, en primer lugar, dentro del desarrollo del sistema normativo y político, en tanto asegura la realización de presupuestos básicos fundamentales, entendidos como límite y esfera de protección de todo asociado frente al poder omnímodo del Estado, y en segundo lugar como fundamento de exigencia para que el actor estatal haga o dé algo en favor de un sujeto que requiere de dicha actuación una condición básica para asegurarse de alguna esfera de dignidad, de supervivencia o de autodeterminación. Sistema de control constitucional en Colombia. Colombia posee un sistema de control de constitucionalidad mixto, ya que aunque existe una Corte Constitucional, esta Corte no tiene el control exclusivo sobre dicho proceso. Esto se debe a que por un lado comparte la responsabilidad del control abstracto de las normas de jerarquía inferior con el Consejo de Estado, y por otro lado, gracias a la excepción de inconstitucionalidad establecida en el artículo cuarto de la Constitución, cualquier autoridad, ya sea judicial o administrativa, tiene la facultad de ejercer ese control, pues un juez podría abstenerse de aplicar una norma en un caso en concreto, que tendría efecto solo para las partes en caso de alegar que contraviene la Constitución. En cuanto a los medios de protección, es importante destacar la gran labor de la Corte Constitucional mediante el control de constitucionalidad, que es un mecanismo esencial para garantizar el respeto a la Constitución y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, asegurando que las leyes y actos del Estado no se aparten del marco constitucional, pues se le ha encargado el control preventivo previo a publicación de algunas leyes. Posteriormente deciden sobre demandas de inexequibilidad de la norma y actos legislativos, pudiendo declararlas inexequibles, lo que hará que la disposición pierda todo efecto legal. Muchas gracias, Juan. Ok, el derecho público en Colombia se fundamenta en la Constitución de 1991, que establece el marco legal principal para regular las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, además de distintas disposiciones normativas internacionales y nacionales para cada rama del derecho público en concreto. Ok, sobre el tema del concepto de interés general o interés público, puede definirse provisoriamente entonces el interés público, con escola como resultado de un conjunto de intereses compartidos y coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que se asigna a toda comunidad como consecuencia de esta mayoría y que se encuentra su origen en el querer axiológico de esos individuos apareciendo con un contenido concreto y determinable, actual, eventual o potencial, personal y directo respecto de ellos, que pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los intereses individuales que se opongan o lo afecten, a lo que desplaza o sustituye sin aniquilarlo.
Como reflexiones finales, por otro lado, es importante destacar que existen nuevas visiones del derecho y que es fundamental ver el derecho teniendo las distintas aristas que se plantean. Para poder entenderlo de una forma más completa, por ello me permito retomar la noción de relativismo jurídico de Sabrowski, el cual propone ver el derecho desde una perspectiva que no se basa en principios inflexibles y absolutos, sino que se distingue por su flexibilidad, su habilidad para adaptarse y su apertura de diferentes contextos. El relativismo dúctil propone que las decisiones jurídicas deben ser flexibles considerando las circunstancias cambiantes y los variados puntos de vista. Finalmente, a modo de reflexión, cito al gran Zagrebelsky, que sostiene que el derecho público debe estar basado en el principio moral, posición que apoyamos, pues muchas veces nos centramos en el derecho como un conjunto de normas y olvidamos que el derecho debe ser principalmente humano. De acuerdo con lo estudiado, se concluye que la influencia del derecho administrativo francés ha sido preponderante en la construcción del derecho público colombiano y sus instituciones administrativas, pero también es cierto que en la construcción de la nueva teoría constitucional nacida del nuevo orden constitucional a partir de 1991, algunas instituciones jurídicas de constitucionalismo alemán y algunos aspectos del common law se han considerado en el sistema normativo colombiano.